buenas tardes. Vamos a intentar ser puntuales. Comienza hoy una serie de conferencias que se tienen programadas desde el Ayuntamiento de Coria en colaboración con la Asociación Amigos del Castillo, que se va a producir a lo largo del mes de febrero. Tuvimos un antecedente en la conferencia de don Enrique Rubio, alcalde de Berlanga de Duero, que estuvo aquí con nosotros para hablarnos del patrimonio, alcalde de un municipio del que fue alcalde también don Rodrigo Díaz de Vivar. Estas conferencias que ha organizado el Ayuntamiento supongo que van a llenar las expectativas de muchos de los que les gusta el entorno. Hoy se abre para mí con un cartel de lujo y creo que para todos ustedes. Tenemos con nosotros a don Francisco García Fiz. Nació en Sevilla en 1961, hizo Historia en la Universidad de Sevilla, se doctoró en la Universidad de Sevilla y es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Extremadura, es profesor de la Universidad de Extremadura, es profesor de la UMEX, de las Universidades Mayores. Hay quien piensa, y con razón, de que es uno de los mejores medievalistas del mundo. Su especialidad es fundamentalmente los elementos de la batalla, y como muchos sabéis, muchos saben, hace una semana estaba en la segunda de Televisión Española en un programa especial sobre la batalla de las Navas de Tolosa, y a la vez lo estábamos viendo en el canal Historia, hablando también de las armas medievales. National Geographic, la segunda cadena de Televisión Española, el canal Historia, las universidades de Granada, Sevilla, la UNED, toda España, invitado a dar conferencias, y creo que para esta vieja y bella ciudad de Coria es un honor que haya tenido la referencia de venir a hablarnos. Como has encontrado las puertas abiertas de Coria, creo que las vas a seguir teniendo abiertas para que vengas a hablarnos de nuestra muralla, de nuestro castillo y de todos esos trabajos que tienes hecho. Hoy se trata de la batalla de las Navas de Tolosa, en la segunda edición de un libro magnífico, quizás el libro más completo que existe sobre esa batalla que cambió el destino de la Reconquista. Término que el profesor usa y que hay muchos que no les gusta que se use el término Reconquista. Sin embargo, queda clarísimo a lo largo de la conferencia que dio en la Fundación Juan Marta, a mí me quedó clarísimo que el término es el más correcto que se puede usar. Esta mañana entraba en el ciclo de conferencias de la Fundación Juan Marta, en el que ha estado invitado, y veía con satisfacción que su conferencia, que se produjo hace un año, tenía 325.000 visitas. Es la conferencia con más visitas de todo el ciclo de batallas que se han producido en la Fundación Juan Mar el año pasado. Es autor de muchísimas monografías y de bastantes libros. El Batalla de las Navas de Tolosa, en la segunda de esta edición, que creo que está corregida, que ha añadido alguna cosa nueva. Otra libro, Castilla y León frente al Islam, es una estrategia de la expansión táctica militar en el siglo XI y XIII, los cruzados en la Reconquista. Cuando escuché la conferencia acabé por entender qué hacían los cruzados, y que hay un autor portugués al que yo sigo mucho, José Saramago, que en un libro cambia el término "los cruzados ayudaron a liberar Lisboa", por "los cruzados no ayudaron a liberar Lisboa", y cambia el sentido de la historia. Y en este caso, la batalla de las Navas de Tolosa cambia el sentido de la repoblación de la historia de toda nuestra alta y baja Extremadura. Es también director y colaborador de la revista Norma, Historia, no sé si sigue estando en ello, y creo que esta noche nos va a entretener. Deciros también que la asociación Amigos del Castillo quiere seguir incrementando el número de socios, que estoy a vuestra disposición, y que si quiera ser socio, algún compañero tendrá boletines de inscripción, que los libros de todos los autores que van a venir en estas conferencias se encuentran a vuestra disposición si los queréis,
en El Principito. Hemos conseguido prácticamente toda tu bibliografía y está expuesta y puesta a disposición. En definitiva, para terminar y darle la palabra al profesor Francisco García Fis, decir que en un libro que tuvo a bien regalarme había una dedicatoria que no entendía, y el otro día, en esa intervención en la segunda cadena, acabó el programa, además fue el final de tu programa, explicando el por qué se lo dedica a su hija Pilar y el sentido que tiene el mar y las olas. Y a mí me emocionó, porque además de ser un gran profesor, un gran divulgador, es una gran y muy buena persona. Os lo puedo asegurar. Francisco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por esta presentación. Hay veces que hay presentaciones que son espadas de doble filo, porque después de una presentación como esta, seguramente diga lo que diga yo y diga como lo diga, les voy a defraudar. Es difícil estar a la altura de alguien que ha sido presentado de esta manera. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Castillo de Coria. Y permítanme que inicie esta intervención señalándoles que para mí Coria, el topónimo Coria, me trae una serie de recuerdos, inevitablemente. Uno de ellos tiene que ver con mi propia experiencia vital. Yo cuando me nombran, cuando leo algo sobre Coria, pues necesariamente me acuerdo de aquella otra Coria que está situada a orillas del río Guadalquivir, muy cerca de mi Sevilla natal, donde, por cierto, hacían al menos, cocinaban unos barbos en adobo que estaban riquísimos y que yo no he olvidado. El segundo que recuerdo que me trae la palabra, el topónimo Coria, la ciudad de Coria, tiene que ver con mis propios estudios, con mi propia investigación, porque siempre recuerdo la escena o las dos escenas que aparecen en la crónica de Fons Imperatoris, en la crónica del emperador Alfonso VII, en la que se refiere la conquista de Coria. El primer intento de conquista que fracasó cuando una flecha atravesó el cañizo de la torre de asalto en la que estaba el conde que estaba dirigiendo las operaciones de asalto a Coria y murió como consecuencia de ese flechazo, mientras que el rey había salido a cazar. Y a su vuelta, cuando se entera de la desgracia que había ocurrido, de aquel percance, pues decidió levantar el asedio. Pero para que pocos años después, y este es el segundo recuerdo que tengo asociado a mi propia investigación y a Coria, pocos años después, creo que ustedes me corregirán, tal vez en 1142. Sí, puede ser. Alfonso VII finalmente conquistó Coria y realizó un ritual muy interesante que se repite también en otras ciudades y que a mí siempre me ha llamado la atención, que fue la purificación, la limpieza, así es como le llama la crónica, la limpieza de la antigua mezquita, la mezquita de Coria, para que se convertiría en iglesia, supongo que después en catedral. Y allí se habla de la limpieza de la suciedad de los paganos, la expulsitia paganorum. No se me ha olvidado esa expresión. Y el tercer recuerdo, la tercera evocación que me trae la palabra, el topónimo, el lugar de Coria, tiene que ver con una de las experiencias más emocionantes que he vivido en mi vida y que tuvo lugar en un San Juan. En el que un San Juan que fue o que ha sido la experiencia, el día en el que a mí más rápidamente se me ha pasado una borrachera y además sin que me dejara secuela, ¿cómo se dice? Sin resaca, ¿no? Yo había bebido, bueno, supongo que lo normal en una fiesta como esa, y yo estaba muy contento y muy alegre hasta que de pronto vi venir la manada que traía al toro hasta la parte antigua, y a mí la imagen de aquella manada acercándose a mí hizo que se me evaporara inmediatamente todo el alcohol. La subida de adrenalina que yo sentí hizo que me quedara fresco como una rosa, de forma
bueno, en cuestión de segundos, ¿no? No se me ha olvidado esa experiencia, esa subida de adrenalina al ver llegarnos todos. En fin, bueno, pues como ven, a mí Coria me trae recuerdos y me trae vocaciones, y desde luego estaré encantado, si ustedes lo tienen a bien, de volver en otra ocasión por aquí y poder compartir con ustedes pues alguna cuestión o algún tema. Hoy el que nos ha traído es el de las Navas de Tolosa. El título de esta conferencia no lo he puesto yo, lo puso José María o lo puso la asociación, sobre todo el subtítulo, ¿no? El cambio en la Reconquista. Y a mí me hizo pensar, cuando supe cómo quedaba definitivamente el título, me hizo pensar sobre la manera en la que yo podía enfocar mi intervención para adaptarla a ese título, ¿no? Y bueno, voy a intentar explicarles qué es o por qué se puede considerar que efectivamente este acontecimiento, el de las Navas de Tolosa, representó un cambio en el desarrollo del conflicto entre cristianos y musulmanes. A ver si lo consigo, aunque de momento voy a ver un segundo. Aquí. Bien, seguramente todos ustedes saben, porque veo por el perfil y por las canas que predominan en esta sala, que pertenecen ustedes que estudiaron que estudiaron, que disfrutaron o que participaron, que fueron educados en un sistema educativo en el que todavía se estudiaban cuestiones como las Navas de Tolosa, y todo el mundo sabía que las Navas de Tolosa habían tenido lugar en 1212. Eso era muy fácil aprenderse la fecha de la batalla de las Navas. La batalla de las Navas tuvo lugar efectivamente el 16 de julio del año 1212, y en ella, como posiblemente muchos de ustedes saben, se enfrentaron tres reyes hispánicos cristianos, ibéricos, el rey Alfonso VIII de Castilla, que fue el que lideró esta coalición de reyes, el rey Pedro II de Aragón, el rey Sancho VII de Navarra, que se unió en el último momento y gracias a las gestiones papales, a la expedición que culminó en la batalla de las Navas, y se enfrentaron, como digo, en un lugar cerca de Santa Elena, con un ejército almohade formado por una federación de tribus bereberes norteafricanas, pero también con efectivos andalusíes, es decir, de musulmanes de Al-Ándalus, dirigidos por el califa Muhammad al-Nasir. Fue, por tanto, una batalla campal entre cristianos y musulmanes. No me voy a entretener mucho en contarles los detalles de la batalla en sí, porque, como les he dicho antes, me gustaría ajustarme más a lo que supuso de cambio en la historia hispánica. No sé si en la historia europea, porque tal vez sea mucho suponer, y a mí me gusta atenerme a lo que es seguro y no a lo que es hipotético, ¿no? Bien, en cualquier caso, fíjense, esta batalla tuvo lugar después de que un ejército muy nutrido, formado por efectivos, por supuesto, castellanos, convocados por el rey de Castilla, Alfonso VIII, por algunos efectivos aragoneses, por algunos efectivos también, aunque no demasiados, pamploneses, navarros, apostados por Sancho VII, pero formado también por milicias o por contingentes de reinos cuyos monarcas no participaron, pero sin embargo sí participaron nobles o milicias de esos reinos, como pudo ocurrir con el Reino de León, milicias contingentes leonesas. Alfonso IX de León no participó en esta expedición, tampoco lo hizo el rey de Portugal, pero hubo efectivos leoneses y portugueses también en un contingente que se reunió en Toledo en una fecha que estaba prevista desde hacía mucho tiempo, el día de Pentecostés del año 1212, que corresponde corresponde con el 20 de mayo de 1212. Para esa fecha estaban todos esos contingentes citados en Toledo. Y a ellos se unió también un contingente muy numeroso, formado por efectivos muy diversos, procedentes de distintos territorios ultrapirenaicos.
fundamentalmente franceses, pero también italianos, alemanes, distintas procedencias europeas, porque durante los preparativos o para preparar esta campaña, el Papa Inocencio III había predicado una cruzada. Y la convocatoria, la predicación de esa cruzada, especialmente en el Reino de Francia y por el sur de Francia, atrajo, como digo, a un contingente muy numeroso de lo que las fuentes castellanas denominan ultramontanos, los que venían de más allá de los Pirineos. Como digo, se dieron cita en Toledo y poco después, el 20 de mayo, a principios de junio, después de que se organizaran los efectivos, comenzaron una marcha hacia el sur. El objetivo de esta campaña era muy claro. Alfonso VIII lo tenía muy claro. El objetivo no era otro que el de enfrentarse en una batalla campal contra el contingente, contra el ejército almohade. Eso era lo que se buscaba. Como verán ustedes, esta es una de las situaciones insólitas que se presentan en esta campaña. Luego les explicaré por qué. De momento, buscando a su adversario, los contingentes, el contingente cruzado, en adelante les llamaré así, los cruzados, porque lo eran, se dirigió hacia el sur y en dirección hacia Sierra Morena. Y en ese paso, y siguiendo el camino que tienen ustedes trazado en este mapa, pues fueron conquistando, a veces asaltando, a veces tomando por capitulación una serie de fortalezas como Maragón, Calatrava, Alarcos, Caracuel, Piedrabuena, todas esas fortalezas que eran las que jalonaban el camino, el principal camino que iba desde Toledo a Córdoba, o desde Toledo a Sierra Morena, si quieren ustedes, fueron cayendo en manos de los cruzados, hasta llegar a Sierra Morena. Para entonces, las noticias del acercamiento de ese ejército cruzado habían llegado a Sevilla, donde se encontraba el califa almohade y donde además tenía acuartelado a un ejército que el año anterior, en 1211, había participado precisamente en la conquista de un castillo importante, el castillo de Salvatierra. ¿Sí? Bien, pues a la vista de esas noticias, saliendo desde Sevilla, el califa pues fue adelantando su ejército, llevando su ejército hacia el norte, primero hacia Córdoba, desde Córdoba a Jaén, hasta que finalmente, a la altura de Sierra Morena, los dos ejércitos estaban situados, uno en la ladera norte de Sierra Morena, el otro en la ladera sur de Sierra Morena. Pues bien, finalmente, para que fuera posible el encuentro campal, era necesario que los dos ejércitos se acercaran. Y el ejército que realmente tenía como objetivo la búsqueda de una batalla, que era el ejército cruzado, pues procedió a subir por alguno de los caminos hasta la cumbre de Sierra Morena, en el área en la que estaban por donde pasaba su camino, hasta llegar a un castillo, el castillo de Ferral, que había sido ocupado por los musulmanes. Los cristianos consiguieron dominar esa fortaleza y estaban situados, no obstante, en la cumbre de la sierra, mientras que el ejército califal estaba en la vertiente sur, ¿sí?, en la parte de abajo. Era necesario, por tanto, acercarse, bajar desde la cumbre hasta el lugar donde se encontraba el ejército almohade. Una operación que no era nada difícil, que no era nada fácil, porque los cristianos intentaron hacerlo siguiendo una senda, un camino que les llevó a un desfiladero, lo que se conoce como el desfiladero de Losa, solo para comprobar que por ahí no se podía bajar, que era verdaderamente suicida, porque el camino, el desfiladero, estaba tomado por los musulmanes. Así que tuvieron que volver a subir otra vez a la cumbre y allí deliberar qué hacer en una situación como esa, en una noche verdaderamente angustiosa, en la que muchos de los dirigentes de los cruzados propusieron volver sobre sus pasos. Y Alfonso VIII se negó a dar la orden de retirada, entre otras razones porque pensaba, seguramente con buen criterio, que toda retirada implica un desorden.
Y eso era precisamente lo que estaba esperando el califa almohade para atacar. El califa almohade no tenía mayor interés en plantear una batalla, lo que sí podía aprovechar es una retirada desordenada, caótica del ejército cristiano y aprovechar entonces esa superioridad moral que otorga a aquel que huye hacia aquel que persigue. Y finalmente, en una situación, como digo, angustiosa como esa, se produjo un hecho del que seguramente ustedes han oído hablar, que es un hecho que yo creo que es histórico, o que por lo menos es verosímil, pero que hay historiadores que han cuestionado. Y es que esa noche de angustia, de no saber, de confiar en Dios, de ponerse en manos de Dios, eso es lo que dice Alfonso VIII cuando le escribe al Papa una crónica, un relato de lo que había ocurrido. Dice, bueno, pues pusimos nuestros corazones en Dios, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues en ese momento se apareció un pastor que informó de la existencia de un camino que permitía a los cruzados bajar la sierra sin ser vistos por el ejército califano. Ese es el famoso pastor de las Naves. Como digo, yo creo que la historia es verosímil, entre otras cosas, porque quien cuenta esa historia, estuvo allí, fue testigo de esos acontecimientos y escribió muy poco tiempo después. Me refiero al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, un personaje del que hablaremos poco después. El caso es que finalmente, cuando los cristianos consiguieron bajar de Sierra Morena, se colocaron, como ven ustedes, en ese campamento, en un campamento situado frente al ejército almohade. Se dispusieron las líneas, el 16 de julio tuvo lugar la batalla y el resultado de la batalla fue una victoria contundente. Como digo, no les voy a explicar el desarrollo táctico de la operación, porque me interesa más fijarme en la forma o en el impacto que tuvo el resultado de la batalla sobre los contemporáneos. Para los contemporáneos aquello fue un acontecimiento, para los cristianos obviamente, fue un acontecimiento memorable. Seguramente no, con toda seguridad, no hay ni un solo acontecimiento de las relaciones, en el contexto de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la península ibérica, que haya tenido tanta repercusión, hoy diríamos tanta repercusión mediática, bueno, y no había medios de comunicación, tanta difusión de la que se ha hecho, de la que se hizo tanta propaganda, que se conoció tanto por toda Europa como este acontecimiento. Sin duda es el más conocido desde Escocia hasta Polonia. ¿Y por qué? Pues porque quienes participaron, algunos de los testigos, hicieron una verdadera, hoy diríamos, una campaña de propaganda, de la propaganda del triunfo bélico, del triunfo militar. De hecho, el propio Alfonso VIII se encargó de redactar una carta y de enviarla al Papa Inocencio III. De tal forma que en Roma, que era la capital de la cristiandad, tuvieron plena noticia no solo de que los cristianos habían vencido, sino de cómo se había desarrollado toda la operación, toda la campaña, desde la concentración de los cruzados en Toledo hasta la vuelta, después de la victoria, hasta la vuelta a Toledo. Por otra parte, otro de los personajes que estuvo presente fue el arzobispo de Narbona, Arnaldo Almaric, que además era un monje cisterciense. Este había sido la cabeza espiritual de todos los cruzados ultramontanos, de todos los que habían venido de más allá del Pirineo. Y se da la circunstancia que, como monje cisterciense que era, escribió un informe sobre la batalla, sobre la que él había sido, sobre todo de lo que él había sido testigo, él podía testimoniar lo que había ocurrido, lo escribió en un informe y lo envió al capítulo general del Cister. El capítulo general del Cister era una reunión a la que acudían periódicamente los abades de todos los monasterios cistercienses, de toda Europa. Y en ese capítulo se leyó el informe del arzobispo de Narbona. Por otra parte, el propio califa se encargó de escribir una carta que envió a varias ciudades del norte de África
yendo a Marrakech, por ejemplo, la capital del imperio, informando que había tenido lugar la batalla, pero claro, sin informar, pero matizando un tanto la derrota. Él decía que el ejército, los costados del ejército almohade habían salido incólumes. Bueno, cuando uno lee entre líneas la carta del califa, se ve que tampoco estaba eufórico, lo cual ya es significativo. Bien, el caso es que hay otro testigo que dejó el relato más extenso de la batalla. Este otro testigo, este cuarto testigo que escribió sobre la batalla, fue el arzobispo de Toledo, del que acabo de hablar, Rodrigo Jiménez de Rada. Solo que este no escribió una carta, pero posiblemente sea el inspirador de la carta de Alfonso VIII. Pero su propio testimonio no se refleja en una carta, sino que lo reflejó en una crónica, en un libro de historia, en la historia de los hechos de España. Y es el informe más amplio que tenemos de la batalla. Y después volveré sobre esta cuestión. De momento vamos a dejar al arzobispo Jiménez de Rada. Pero el caso es que esta difusión no se produjo solo porque los testigos, algunos testigos directos, escribieran diversos informes, sino también porque otras personas que no participaron en la batalla tuvieron acceso a fuentes de primera mano, a fuentes directas. Por ejemplo, la reina Berenguela. La reina Berenguela era hija de Alfonso VIII, esta es la madre de Fernando III, hija de Alfonso VIII, mujer del rey de León, de Alfonso IX, que le escribió una carta a su prima Blanca, que era reina de Navarra. Con lo cual, la noticia de lo que había ocurrido también se difundió por el reino de Navarra a través del testimonio de la reina Berenguela, que obviamente, como hija del rey, tenía noticia directa de lo que había ocurrido. También recibió una carta Blanca, que era Blanca de Castilla, que era mujer del heredero al trono de Francia. A Blanca de Castilla esa carta se la remitió la reina de Navarra. Por tanto, también tuvo noticia de primera mano que se difundió por la corte francesa. Pero es que además, Inocencio III, el Papa, que recibió la carta de Alfonso VIII, se encargó de enviar copia de la carta a catedrales y a monasterios. Y por supuesto, como les he dicho antes, muchos de los abades que estuvieron en el capítulo del Cister, donde se leyó la carta de Arnaldo Almanarico, se llevaron copia de la carta y por tanto se llevaron la información de primera mano dada por Arnaldo Almanarico a sus respectivos monasterios que estaban diseminados por toda Europa. El resultado es que el eco de la noticia de la victoria, de la batalla y de la victoria de las Damas de Tolosa se difundió por toda Europa. Aquí tienen ustedes un mapa en el que se representan todos los monasterios, todas las crónicas y anales escritos en monasterios, en abadías, en catedrales de toda Europa, les decía antes, desde Escocia hasta Polonia, pero incluyendo también Tierra Santa, Jerusalén, por donde se difundió, por toda Europa. Por toda Europa se difundió la noticia. Esto quiere decir que a la noticia se le dio mucha importancia, se le dio una importancia trascendental, se le dio una importancia extraordinaria. Pero además de estos testimonios, hubo otros que también contribuyeron a que la noticia entrara a formar parte de la memoria colectiva, por lo menos del Reino de Castilla. Y así, por ejemplo, la Cancillería, la oficina que expedía los documentos de Alfonso VIII, empezó, después de las Navas, a fechar los documentos por el año en el que yo, dicho Alfonso, rey de Castilla y Toledo, vencí al Miramamolín, rey de Cartago, no por mis méritos, dice el rey, sino por la misericordia de Dios y el servicio de mis vasallos. Y está fechado unos meses después de la batalla. Y 2 años después se seguía fechando así. Los que están aquí presentes recordarán que también se fechaba, que también hemos conocido nosotros, bueno, tal vez no directamente, pero sí a través del testimonio de nuestros padres y de nuestros abuelos, el primer año triunfal, el segundo año triunfal y el tercer año triunfal, ¿no? En Sevilla se contaba una anécdota de un carbonero que en la época de escasez de los primeros años 40
cuando había muy poco carbón y el carbón se acababa muy pronto, pues colocó un cartel en su carbonería que decía: se acabó el carbón, segundo año triunfal. Lo metieron en la cárcel, claro. Bien, pues esta forma de fechar es habitual, ¿no? Pues el tercer año, después de que yo, Alfonso, etcétera, no por mis méritos, claro, sino por la misericordia de Dios y el auxilio de mis vasallos, etcétera, etcétera. Pero fíjense, un siglo después, la Cancillería castellana, en este caso de tiempos de Alfonso XI, que había pasado ya más de un siglo, se seguía fichando en algunos documentos, como los monjes del monasterio, en este caso, habiendo privilegios del rey don Alfonso, se está recordando a Alfonso VIII, que Dios perdone el rey que venció en la batalla de Úbeda. No se había olvidado un siglo después, quién había sido. Otro elemento más que contribuye a la difusión de la batalla, la crónica del arzobispo Jiménez de Rada, del que les he dicho antes. Les he comentado que la crónica del arzobispo es el informe más amplio que tenemos de la batalla. Miren, la crónica del arzobispo es una historia, es historia de los hechos de España, así se llama, y es una historia de España desde el Génesis hasta la época en la que está escribiendo Jiménez de Rada, que si no recuerdo mal, termina su crónica hacia el año 1240, 1241, poco después de la conquista de Córdoba. Pues bien, Jiménez de Rada, en su obra, le dedica, en una obra que va desde el Génesis, desde el primer día de la creación hasta 1241, le dedica el 6% de las páginas del libro a historiar 3 meses. A 3 meses que dura la campaña, le dedica el 6% de todo el tiempo. O sea, imagínense la desmesura, ¿no? Cuando comparamos el tiempo realmente que ocupa el acontecimiento con el espacio que se le dedica. Fíjense, este gráfico representa, también procedente de su análisis de la obra de Jiménez de Rada, y representa el tiempo, este primer quesito, este que tienen ustedes aquí a la derecha, representa el tiempo total desde principios, es un siglo y medio de historia, ¿no? Desde el año 1100 aproximadamente hasta 1240. Todo ese tiempo, siglo y medio. Pues en siglo y medio la campaña de las Damas esta pequeña franja que apenas se ve ahí, roja, ¿sí? Esa pequeña franja representa el 0,2% del tiempo. Sin embargo, el espacio que le dedica a ese 0,2% del tiempo de este siglo y medio es aproximadamente el 21 o el 22%. Es evidente que Jiménez de Rada le dio una importancia extraordinaria. No hay ningún otro acontecimiento desde el Génesis hasta 1240 que para Jiménez de Rada tuviera tanta importancia. Pero esta importancia que le dan al acontecimiento va a repercutir en las consecuencias que los historiadores, que los cronistas de la época van a atribuir al resultado de la batalla. Y así, por ejemplo, hay cronistas que van a entender, incluyendo el propio Jiménez de Rada, que la primera consecuencia de la batalla fue el hundimiento del Imperio Almohade, la destrucción del Imperio Almohade. Fue, dice Jiménez de Rada, ratificado por otros testimonios que tienen ustedes aquí en esta diapositiva, lo que dice es que este fue el principio, el origen del hundimiento y de la aniquilación del Imperio Almohade. Pero hay cronistas que van más allá y que consideran que no solo es que el Imperio Almohade se hundiera, sino que la consecuencia de la batalla fue el final de Al-Ándalus, de todo Al-Ándalus, no ya de los almohades, sino de todo Al-Ándalus, es decir, del mundo islámico en la península ibérica. Este año fue la batalla de Aluca, es decir, la batalla del castigo, dice un cronista musulmán del siglo XIV, causa de la ruina de Al-Ándalus hasta ahora, el final de Al-Ándalus. Y dice otro cronista también musulmán, fíjense que la percepción de la enorme magnitud de la consecuencia no está solo en los cronistas cristianos, también en los cronistas musulmanes. Y afirma otro cronista musulmán que, como consecuencia de ella, comenzó a decaer el poder de los musulmanes del Andalus desde esta derrota. Es decir, hay un consenso en que las consecuencias fueron enormes
que afectaron al Imperio Almohade, que afectaron al Andalus, pero es que hay todavía un cronista que está escribiendo, un cronista musulmán, que está escribiendo en el siglo XVI, y que pensaba que no solo fue el origen de la decadencia del Andalus, sino que fue el origen de la decadencia de todo el Magreb occidental, de todo el África occidental. Ya ven ustedes la magnitud de la consecuencia. Bueno, pues todavía podemos ampliar más, porque para algunos autores no solamente fue el final o el principio del final de Al-Ándalus en la península, o el final del califato almohade, sino que representó el triunfo de toda la cristiandad y la salvación de Europa. Fíjense que se va ampliando progresivamente el círculo de consecuencias, ¿no? El final del Imperio Almohade, el final de Al-Ándalus, el final o el principio de la decadencia del Magreb, el triunfo de la cristiandad, la salvación de Europa. Se va sobredimensionando la importancia del episodio. Así se deriva, por ejemplo, de los testimonios de Alfonso VIII en su carta al Papa que les he comentado, de Arnaldo Amaralico o del testimonio del propio Inocencio III, del Papa Inocencio III. Y fíjense lo que dice a propósito de esta percepción de la importancia del acontecimiento un cronista italiano del siglo XIII. Escribe poco después de las Navas y dice: aquel año de 1212, Al-Meramamolei, rey de Mauritania, si es como le llaman califa, vino a Hispanias. Este es el calificativo, el nombre que utiliza, Hispanias, con infinita multitud de sarracenos, amenazando con conquistar no solo a Hispania, no solo a la península ibérica, sino a Roma y a toda Europa. Es decir, que la amenaza del califa, la amenaza musulmana, no se había circunscrito al ámbito peninsular, sino que afectaba a toda Europa. Mire, muy poco tiempo después, la batalla ya se había convertido en un punto de referencia. Cuando se quería comparar la importancia de dos batallas, el punto de referencia eran las Navas. Y así, por ejemplo, en 1217 tuvo lugar otra batalla, en este caso del ejército portugués, contra los califas, contra los almohades, y se dice que esta derrota, también fueron derrotados los almohades, fue una de las mayores y poco menor que la de las Navas. Es decir, la referencia es las Navas. Y un siglo después, cuando Alfonso XI vence a los granadinos y a los beguiníes en la batalla de Salado, pues de nuevo hace la comparación para decir: mi victoria ha sido tan grande que puede compararse con la de las Navas. Se había convertido, como digo, en un punto de referencia. Pero cuando los cronistas de la época hacen una evaluación global de la importancia de la repercusión de la batalla, sus testimonios son absolutamente exagerados. Fíjense, un cronista del siglo XIII, que fue contemporáneo de la batalla, Lucas de Tuy, fue obispo de Tuy, decía que tuvo lugar esta felicísima guerra en el lugar que llaman Navas de Tolosa, y afirma: nunca en España hubo una guerra igual. Y los compiladores de la crónica de España de Alfonso X el Sabio, los cronistas que estaban al servicio del rey sabio de Alfonso X, escriben que la batalla fue uno de los más grandes hechos que en el mundo aconteciera desde el Génesis, desde que el mundo fue creado hasta su día. Y ese acontecimiento fue la batalla de Úbeda, la batalla de las Navas. Bueno, parece claro que le dieron una importancia extraordinaria. Cabe preguntar que ¿por qué? ¿Por qué le dieron tanta importancia? ¿No? ¿Qué es lo que tanto les sorprendió? ¿Qué es lo que les impactó como para escribir testimonios o hacer consideraciones como las que hemos leído, ¿no? Pues hubo varias cosas que hubieran impresionado a cualquier contemporáneo. En primer lugar, la insólita situación que se produjo en las relaciones políticas de los reinos cristianos. En este momento, la península ibérica está dividida culturalmente en dos ámbitos: el ámbito cristiano y el ámbito islámico, al-Ándalus. El ámbito cristiano no forma una unidad política. Había varios reinos. A principios del siglo XIII, estaban el reino de Portugal, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra y la corona aragonesa. Bien, pues las relaciones entre esos 5 reinos no habían sido precisamente buenas, nunca. De hecho, nunca habían conseguido crear una unidad de acción frente a los musulmanes. Nunca se había creado
lo que hoy denominaríamos como un frente cristiano frente al Islam, nunca. Y eso que los papas se habían esforzado, especialmente durante los años finales del siglo XII, la segunda mitad del siglo XII, se habían esforzado por conseguir una alianza de los reyes cristianos frente a los musulmanes. No se había conseguido. Se había conseguido mínimamente en Alarcos. Alarcos es una batalla que tuvo lugar en el año 1195, es decir, 17 años antes de las Navas, y para aquella ocasión la diplomacia papal había hundido una alianza entre los reyes de Navarra, de León y de Castilla, pero finalmente, en el momento justo de la batalla, el rey de Castilla, el mismo de las Navas, Alfonso VIII, no esperó la llegada de los contingentes leoneses y navarros, se enfrentó solo a los almohades y fue completamente derrotado. Es decir, que para una vez que se había conseguido esa unión, al menos de tres monarcas, no había funcionado. Peor aún, al año siguiente, los leoneses y los navarros se aliaron con los musulmanes, con los califas, en contra del rey de Castilla, para mayor escándalo del Papa, que no dudó en excomunicar al rey de Navarra y al rey de León. Contra el rey de León llegó a predicar, Alfonso IX de León, llegó a predicar una cruzada. Pueden ustedes imaginarse el escándalo que se sintió en Roma ante la perspectiva de que los reinos cristianos, algunos reinos cristianos peninsulares, se unieran a los musulmanes. Lo que quiero decir con esto es que era muy difícil conseguir la unidad de acción. Y finalmente, insisto, a instancias del Papa Inocencio III, finalmente en 1212 se consiguió una cierta unidad, por lo menos de tres monarcas, el de Aragón, el de Navarra y el de Castilla, y también se consiguió, cuanto menos, la neutralidad del rey de León y la neutralidad del rey de Portugal. Bueno, digamos que era el primer elemento o el primer factor que causa una cierta sorpresa. En segundo lugar, llama la atención el acontecimiento, le llama la atención a los contemporáneos porque la batalla era una operación, en la batalla campal son unas operaciones militares que son muy raras en la Edad Media. A pesar de la imagen que podamos tener por las películas, por las series de televisión, acerca de la guerra medieval que casi se resume en una cuestión de batallas, no es una cuestión de batallas. Si ustedes miran, en la segunda mitad del siglo XII y la primera década las primeras dos décadas del XIII, que es la época más conflictiva entre castellanos, mejor dicho, entre cristianos y musulmanes, solo hay tres batallas. Alarcos, de las que les acabo de hablar, las Navas y Santarém. Tres batallas, en más de medio siglo. Es decir, la batalla es, y además, en de medio siglo, muy tumultuoso, de mucha guerra, ¿no? La batalla en sí misma era una excepción. Pero es que se da la circunstancia de que en las Navas hay una doble excepcionalidad. La batalla, las Navas es excepcional. En la vida cotidiana de la gente, incluso en la vida de un guerrero con experiencia, porque es una batalla. Pero es que además, las batallas, cuando tenían lugar, no era porque se buscaran, sino casi porque se encontraran. Es decir, un ejército que está asediando una fortaleza, de pronto ve cómo llega un ejército de socorro a la fortaleza y tiene dos opciones: o huye o plantea batalla. En ese caso será posible. Pero casi nadie organizaba una operación para dar una batalla. Pues esta sí. Alfonso VIII tuvo muy claro desde el primer momento que lo que quería hacer era enfrentarse en campo abierto a los musulmanes. Y de hecho, lo que quería hacer era vengarse de la derrota que había sufrido en Alarcos en 1195. Bien, estamos completamente seguros de que de que su objetivo era una batalla, porque unos meses antes, el 31 de enero, 6 meses antes de la batalla de 1212, cuando Inocencio III le escribe a distintos obispos franceses para que convoquen una cruzada, ya les dice que lo que quiere el rey ha señalado, el rey Alfonso VIII ha señalado para el próximo día de la octava de Pentecostés, el 20 de mayo, la batalla campal. O sea, no había ninguna duda. Luego la batalla se presenta con esa doble excepcionalidad. Por otra parte, vamos a encontrar sobre el campo de batalla una magnitud extraordinaria de recursos. Nunca se habían reunido tantos recursos, nunca se había hecho un reclutamiento a tal escala.
nunca se habían puesto sobre la mesa los recursos financieros que sirvieron para, o tantos recursos financieros como los que sirvieron para financiar esta campaña. Se superó un reto logístico enorme, como significaba mantener a decenas de miles de guerreros en campo abierto durante más de un mes. Eso era extraordinariamente complicado para un ejército medieval. Fíjense, el tamaño del ejército cristiano, de los cruzados, a ustedes les parecerá una ridiculez. 4.000 caballeros, 8.000 peones, comparado con los ejércitos romanos o con los ejércitos modernos o contemporáneos, esto no es nada. Pues este ejército multiplica por 4 la magnitud media de un gran contingente medieval. Esto era mucha gente. Bueno, era tanta gente que en realidad nunca se había visto tal cantidad de hombres, ni se habían movilizado tantos medios económicos, técnicos y organizativos como lo que ocurrió en esta época. Fíjense, unos años después de las Navas, el rey de Aragón, Jaime I, después de que hubiera en Valencia una rebelión de los musulmanes que vivían en su reino, de los mudéjares valencianos, decidió expulsarlos a todos. Dio órdenes a sus oficiales para que expulsaran a los musulmanes del reino de Valencia. Y hay un oficial que le escribe al rey y le dice que la fila de musulmanes que se iban por los caminos y estaban siendo expulsados se extendía a lo largo de 5 leguas y que no se había visto tanta gente junta, decía, está escribiendo en el año 1246 aproximadamente, es decir, 30 años después, que no se había visto tanta gente junta desde la batalla de Úbeda. Y este oficial, a lo largo de su vida, no había vuelto a ver esa magnitud de gente y únicamente la podía comparar con la batalla de las Navas. Eso nos da una idea, por tanto, de la impresión que tuvo que causar a los contemporáneos esa batalla. Pero aún así, la dimensión del impacto no la podemos obtener únicamente de los recursos empleados, de la situación política. No, eso es importante, de que aquello fuera una batalla, de que fuera excepcional en la experiencia cotidiana de la gente. No es posible entender el impacto con su conjunto si no tenemos en cuenta otro contexto diferente. Miren, en el año 1187, el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, fue derrotado por los musulmanes dirigidos por Saladino en la batalla de Hattin. Como consecuencia de esa batalla, los cruzados no solo perdieron Jerusalén, sino que perdieron prácticamente todo el territorio, todo el Estado latino, el reino latino de Tierra Santa que habían construido los cruzados después de la primera cruzada. Comparen ustedes estos dos mapas. Pues es fácilmente perceptible todo lo que se perdió. Es decir, desde el punto de vista de Roma, desde el punto de vista de la cristiandad, las fronteras orientales de la cristiandad frente al Islam se habían hundido en el año 1187. Recuerden esa fecha. Porque al mismo tiempo, en el otro lado del Mediterráneo, estaba ocurriendo una progresiva expansión del Islam califal. Fíjense, en 1174 el rey de León perdió, como consecuencia de una campaña almohade, Cáceres, Alburquerque y Alcántara. En 1191 otra campaña almohade hizo que los portugueses perdieran Alcácer, Palmela, Almada y Silves. En 1195-1197 se produjo la derrota de Arcos, de la que hemos hablado antes, y Castilla perdió todo el territorio que había conquistado al sur del Tajo en los años previos. Esto era pavoroso, porque en 1211, el año anterior, se había perdido Salvatierra, la fortaleza de Salvatierra, una fortaleza estratégica. Insisto que la situación era extraordinariamente preocupante. Fíjense en este mapa. Todo lo que aparece en ese marrón clarito, a mí me parece en amarillo, ustedes en marrón clarito, todo ese territorio se había perdido entre 1174 y 1211. ¿Recuerdan ustedes lo que había pasado en Oriente en 1187? Que las fronteras de la cristiandad se habían hundido. Se podía temer
cualquiera que tuviera información, y en Roma tenían información, se podía temer que las fronteras occidentales de la cristiandad también estaban hundiéndose, que estaban a punto de hundirse. Claro, esto era preocupante, esto era muy preocupante, esta sucesión de fechas daba miedo. Creó, de hecho, una atmósfera de angustia y de temor, pero una angustia de temor que por supuesto se vivió en los reinos ibéricos, en León, en Portugal, en Castilla, pero también fuera de los reinos ibéricos, en toda la cristiandad. Fíjense, por toda la cristiandad empezaron a circular rumores muy inquietantes, rumores que informaban de que el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, un personaje que tiene muy mala fama, bueno, historia de Inglaterra, pero también porque la literatura ha contribuido mucho, ¿no? Este es el rey malo de Robin Hood, ¿no? El que manda al sheriff de Nottingham a recaudar impuestos. Este es el malo, Juan Sin Tierra. Pues empezó a circular el rumor de que Juan Sin Tierra se había aliado, que estaba enfrentado con el Papa, que estaba excomulgado por el Papa, pues se había aliado con el califa almohade para ir contra la cristiandad. Pero es que se extendió también el rumor de que los herejes cátaros del sur de Francia, la herejía cátara se había expandido por el sur de Francia a finales del siglo XII y todavía a principios del siglo XIII, los papas tuvieron que predicar una cruzada anticátara, antialbigense, pues que había una alianza de los cátaros, de los herejes, con el califa almohade. Esto, como digo, daba miedo. Insisto, no solo en la península ibérica, sino fuera de la península ibérica. Fíjense lo que le dice Inocencio III a los arzobispos de Toledo y de Compostela, con motivo de cuando les informa de que el rey de Alfonso VIII está organizando una campaña. Dice el Papa: los enemigos de la cruz del Señor, que no solo pretenden la destrucción de España, sino que además amenazan con ejercer su crueldad sobre otras tierras de cristianos y borrar, si pueden, líbranos Dios, el nombre cristiano, obviamente, de toda Europa. Es decir, la amenaza almohade se está sintiendo como propia en toda Europa, pero como una amenaza real. Dice un testimonio que les he indicado antes y que lo traigo de nuevo a colación, el testimonio del cronista Sicardo de Cremona. Aquel año 1212, el rey de Mauritania vino a Hispania amenazando con conquistar no solo Hispania, sino a Roma y a toda Europa. Y un cronista, un monje alemán, de sabio de Heisenbach, explicaba en su crónica: el califa almohade vino a España con la esperanza de poder apoderarse de toda Europa. Ordenó incluso, esto es un rumor, le ordenó al Papa Inocencio que convirtiese el pórtico de la iglesia de San Pedro en una cuadra para sus caballos y que fijase el estandarte del Islam sobre la cúpula de la iglesia de San Pedro. Esto es un rumor. Estos son los rumores que están circulando por Europa inmediatamente antes de la batalla. Claro, se entiende que esto es lo que se denomina, lo que un historiador, Martín Alvila, ha denominado como el desafío del Miramamolí. Es decir, un desafío a toda la cristiandad. Claro, se entiende que en este ambiente, cuando se produjo la victoria, obviamente Europa respirara, hubiera una sensación de alivio y se le diera una importancia trascendental a la batalla. Se podía decir que Europa se había salvado. Por eso se le dio, por eso la repercusión que tuvo, por eso los testimonios, eso es lo que explica los testimonios que hemos indicado. Es decir, y son testimonios contemporáneos, de cronistas, de autores del siglo XIII o del siglo XIV. Lo cierto es que, dado que los historiadores bebemos de las fuentes y nos creemos en muchas ocasiones lo que las fuentes dicen, esa imagen de enormidad en cuanto a sus consecuencias se ha trasladado a los historiadores del siglo XX y del siglo XXI, que han repetido en muchas ocasiones afirmaciones parecidas a esa. Es decir, que fue el final del Imperio almohade, que fue una batalla decisiva que eventualmente causó la ruina de Al-Ándalus, o se puede asegurar que supuso el final de una época, o que fue una batalla decisiva.
que dio paso a una nueva etapa en la historia de Europa y que la batalla se convirtió en el eje sobre el que girará la historia de la península ibérica. Es decir, estas manifestaciones están de acuerdo en la idea de que la batalla cambió la reconquista, por hacer referencia al título de esta conferencia. De hecho, fíjense, no les voy a aburrir con otros testimonios, pero hay personas que consideran, que están escribiendo en el siglo XX, que consideran que la batalla fue absolutamente decisiva para la historia de España porque permitió la unión de, por lo menos, de tres reyes, fue el comienzo de la recuperación de la patria perdida. La batalla se ha convertido en un elemento muy importante en el discurso del nacionalismo español. ¿Sí? Y constantemente se hace referencia a la carga de los tres reyes como expresión de esa España, como dice un periodista, España junta, sola y vencedora. Incluso un periodista publicaba hace poco tiempo y me atribuía a mí una consideración que yo nunca he hecho, pero el periodista debió entender que yo sí la había hecho después de leer mi libro, y es que la batalla campal cambió la historia de España para siempre. Si leen ustedes la conclusión del libro, verán que no es esa exactamente la idea que yo desarrollo, ¿no? Y fíjense lo que decía otro periodista hace poco tiempo: si no fuese por la victoria de las Navas, hoy estaríamos mirando a la Meca. Bueno, en fin, fíjense, otro periodista y novelista, Antonio Pérez Henares, escribía en el año 2018 que la batalla evitó la vuelta del dominio musulmán a gran parte del territorio cristiano y hasta puede que evitara su avance sobre todo Europa. Si se dan cuenta, lo que está ocurriendo es que historiadores y periodistas del siglo XX y del siglo XXI han asumido lo que dicen las crónicas de la época, ¿no? Es decir, han sido herederos de aquellos testimonios. Y claro, con los testimonios, bueno, no les voy a decir, fíjense este otro, que Europa, gracias a esto, neutralizaba la amenaza y salvaba a la civilización occidental. Y dice María Fidalgo, que es un personaje, una periodista bien conocida, que de haber vencido el Miramamorín y las Navas de Tolosa, la historia de Europa hubiera sido otra muy distinta. Y por cierto, jamás nos dieron las gracias. Sí, los europeos no nos dieron las gracias por la batalla. En realidad sí nos dieron las gracias, porque el Papa, que era la cabeza de la cristiandad, se encargó de hacer una procesión de acción de gracias en Roma cuando recibió la noticia. O sea que sí, las gracias no la dieron. Y la importancia se la dieron, como demuestra esa difusión de la noticia a la que he hecho referencia anteriormente. Bueno, pues a mí me gustaría, y además las noticias sobre las Navas se enlazan ya con comentarios de política contemporánea, en fin, en los que no vamos a entrar, entre otras cosas porque me gustaría que, si os parece bien, tener después unos minutos para charlar y para que ustedes puedan intervenir si les parece bien. Bien, como digo, muchas de esas consecuencias que se atribuyen a las Navas no son demostrables, forman parte de la conjetura. Podemos conjeturar, podemos suponer si las cosas, qué hubiera ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, estaría prohibida la cerveza. No sé, estaría prohibida la cerveza, y el jabón. Eso sería más grave. Claro, si unimos los dos elementos, ni cerveza ni jabón, ni vino ni jabón, ya lo que tenemos es un problema. Bueno, pues yo creo que se puede afirmar en historia lo que se puede afirmar. Los historiadores tenemos que ser modestos y prudentes. Y tenemos que someter a nuestras fuentes a crítica. ¿Cuáles fueron, desde mi punto de vista, las consecuencias históricas, al menos las que podemos constatar? Bueno, pues fueron consecuencias muy importantes. Fíjense, la primera consecuencia fue la consolidación del dominio castellano, el dominio cristiano, sobre una franja territorial situada al sur de Toledo y que llegaba hasta Sierra Morena, más o menos el territorio de la Mancha. Fíjense, durante un siglo y medio, cristianos y musulmanes habían estado luchando por el control de ese territorio. Un siglo y medio, desde que se conquistó Toledo, desde que intervinieron por primera vez en la península ibérica los norteafricanos, los almorávides. Durante ese siglo y medio se estuvo dividiendo
Es una guerra constante por el control de esas fortificaciones, algunas de las cuales hemos nombrado: Salvatierra, Aragón, Calatrava, etc. Y ahora, como consecuencia de una campaña que duró 3 meses, ese conflicto, ese dilema, ese debate, esa fricción quedó resuelto. En 3 meses de campaña, todo ese territorio pasó definitivamente a manos cristianas. Eso es constatable. Y eso es muy importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Pero además que la batalla tuvo otra consecuencia. Y es que permitió que no solo esas fortalezas que estaban jalonando el camino desde Toledo a Córdoba o a Sierra Morena quedaran en manos castellanas, sino que también permitió que los castellanos tomaran una serie de posesiones en los pasos de Sierra Morena. Y eso estratégicamente era muy importante porque abría el camino de los castellanos hacia el valle del Guadalquivir. Y el valle del Guadalquivir, es decir, Jaén, Córdoba, Sevilla, era el corazón de Al-Ándalus. Luego las consecuencias fueron notables. No hace falta pensar que salvamos Europa, porque eso no sabemos si salvamos Europa o no. No sabemos qué hubiera ocurrido si la victoria hubiera caído de la parte almohade. Continuado sus conquistas hacia el norte, habían conquistado Toledo, habían llegado al Pirineo, habían llegado a París o a Roma. Miren, en 1195 los castellanos fueron derrotados en Arcos. Y los castellanos perdieron una buena franja territorial al sur del Tajo. Pero eso fue lo que pasó. No pasó nada más. Podía haber pasado. Bueno, pero no pasó. Es decir, Al-Arcos es un ejemplo de victoria islámica que tuvo unas consecuencias determinadas, pero unas consecuencias limitadas. En todo caso, no hubo victoria musulmana. Por tanto, cualquier especulación la pueden ustedes hacer si quieren. Son absolutamente libres. Y yo también. Pero yo no estaría colocándome el traje de historiador. Me estaría colocando el traje de novelista fantasioso que construyó una historia paralela. Cualquiera tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Pero no está haciendo historia. Bien, el caso es que es verdad que años después de las Navas ocurrieron cambios muy importantes. Desapareció el Imperio Almohade, los reinos cristianos se expandieron, en el caso del Reino de León, por buena parte del territorio de la actual Extremadura hasta el Guadiana, en el caso del Reino de Castilla por el Valle del Guadalquivir, en el caso del Reino de Aragón se extendió por Valencia y por Mallorca. Todo eso ocurrió y desde luego supuso la victoria, el final de la amenaza musulmana al norte de Sierra Morena. Pero miren, en lógica hay un principio que dice que hay una falacia lógica, que es lo que se denomina el post hoc, ergo propter hoc. Esto significa que después de esto, entonces lo que ocurre después de esto es a consecuencia de esto. Eso no tiene por qué ocurrir, eso no tiene por qué ser así. Lo que ocurra después no tiene por qué ser consecuencia de lo que ha ocurrido antes. Puede ser o no, pero eso hay que demostrarlo. Pero además hay otra falacia lógica que dice que cum hoc ergo propter hoc. Es decir, como esto, entonces debido a esto. Es decir, que si ocurre esto, entonces es debido a esto. Bueno, pues eso es lo que se llama una falacia de correlación. La correlación, el que ocurra primero una cosa y después otra, no es causalidad, es correlación. Una cosa ocurre después de otra, pero no hay. Eso es una correlación, pero no hay una causalidad. Pues esto es lo que ocurre con las Navas. Conocemos cuáles son las consecuencias y fueron muy importantes. De hecho, mentalmente cambió la percepción del conflicto con el Islam, pero sobre todo política, territorial y estratégicamente cambió el sentido de ese conflicto. Ese conflicto casi se podría decir que había puesto las bases de su solución, pero no había solucionado el conflicto. Piensen que, y ya no me extiendo más, hasta 10 o 12 años después de las Navas no cayó el Imperio Almohade. Y las causas de la caída almohade no están relacionadas con las Navas, están relacionadas con la propia dinámica interna de un imperio bereber, de un imperio formado por una federación de clanes y de tribus, no por las Navas. Y la expansión
cristiana por el Valle del Guadalquivir no se produciría hasta 12 años después, no comenzaría hasta 12 años después. Por tanto, no hay una relación directa. Pero eso sí, cambió la correlación de fuerzas. Por supuesto, tampoco desapareció Al-Ándalus. Al-Ándalus no desaparecería hasta que en 1480, 1481, los reyes católicos decidieron reemprender la guerra contra los musulmanes para acabar con el último reducto, con el último estado islámico que fue el reino nazarí de Granada. Por tanto, yo creo que los responsables de la asociación han acertado al colocar como subtítulo de esta conferencia la idea de cambio, porque lo hubo. Pero tal vez no lo hubo en el sentido en el que fue percibido por los contemporáneos, que por las razones que les he explicado, le dieron una dimensión enorme a las consecuencias de la batalla. Hubo cambio porque hubo realmente un traspaso de una plataforma territorial, más o menos el centro de la península ibérica, fundamental para el control a largo plazo de la península por parte de los reinos cristianos. Y si les parece a ustedes, yo ya me callo, y si tienen ustedes a bien, pues tienen la palabra. Muchas gracias. Además de un gran comunicador, se abre al debate y no es normal, no muy normal que los historiadores estén dispuestos a que se debatan sus propuestas. Por lo tanto, durante 10-15 minutos como máximo, abrimos, si queréis, un turno de palabras, si hay alguien que quiera preguntar. Tenemos por aquí el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Primero, Ángel, te dan el micrófono. Ahora te lo acerco. Bueno, interesantísima la charla que ha dado. Parece increíble con muchas cosas que yo la verdad es que desconocía por completo, pero sí que me gustaría preguntarle dos cuestiones relativas a lo que es la batalla en sí, y que no sé una de ellas si es realmente publicidad o merchandising que se dio por parte de los cristianos, es decir, que esa batalla además supuso, fue casi un milagro por la diferencia de tropas que había entre cristianos y almohades, que decían que prácticamente triplicaba o decían cuadruplicaba las tropas. ¿Y cuál fue, que es una cosa que yo también, cuando estudié en el instituto, me contaba la profesora de historia, y era la labor que hizo Diego López de Haro en la batalla, al estabilizar el flanco del centro, evitando que cayese, que fuese, digamos, arrollado por parte de las tropas almohades, ¿vale? Que al parecer fue lo que pasó a Arcos y fue uno de los motivos por que perdieron la batalla en Arcos. ¿Cuál fue realmente, si eso fue cierto, que Diego López de Haro estabiliza en un momento determinado de la batalla, está a punto de perderse, pero luego no se pierde, y luego las tropas de retaguardia no se acaban ganando la batalla? Pues en relación con la primera pregunta, efectivamente todo parece indicar que los efectivos musulmanes eran muy superiores a los efectivos cristianos. Y cabe preguntarse desde el punto de vista táctico cómo es posible que un ejército que posiblemente, no sabemos exactamente, los historiadores tienen un problema gravísimo, a veces directamente irresoluble, cuando queremos evaluar o estimar el número de efectivos en una batalla o el número de muertos. Piensen ustedes que si todavía hoy día hay problemas para calcular el número de manifestantes en una reivindicación, ¿no? Dependiendo del periódico que ustedes lean, pues habrá 100.000 o 10.000, ¿no? Pues primero porque los propios medios pueden estar, o las autoridades que ofrecen esos datos, pueden estar interesadas en exagerar o en minusvalorar el número. Con los cronistas medievales ocurre igual. Cuando se tiene mucho interés en potenciar, en dar importancia a una victoria, pues se dice, éramos menos, y encima somos muy buenos, y porque además Dios, y eso enlaza con su pregunta,
Dios está de nuestra parte, porque Dios ayuda a los buenos aunque sean pocos y castiga a los malos aunque sean muchos. Eso es una visión providencial de la historia que está presente en los cronistas. Luego, es verdad que, por principio, una victoria de esa magnitud se presenta como milagrosa, porque supone la expresión de la voluntad de Dios. Es Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Alfonso VIII en esos documentos? No por mis méritos, sino por la misericordia de Dios. Es Dios el que interviene. Se da la circunstancia, además, que desde el principio, no desde el principio, pero sí desde muy poco después, empezaron a aparecer narraciones que vinculaban a ese famoso pastor al que he hecho referencia con un ángel enviado por Dios. Es el ángel enviado por Dios que les enseña a los cristianos un camino para que puedan salvar ese obstáculo en la batalla. Igualmente se habla de que hay una crónica un poco posterior, ya del siglo XIV, de cómo un canónigo de Toledo fue capaz de atravesar las filas almohades portando el estandarte de Santa María sin recibir ni un solo golpe. Bueno, en cualquier caso, eso forma parte de la mentalidad providencialista de la época. Sí es cierto que parece que hubo un desequilibrio numérico. ¿Cómo es posible? Se puede explicar en términos tácticos que un ejército que tal vez duplicara al ejército musulmán, duplicara al ejército cristiano, ¿cómo es posible que fuera derrotado? Pues se puede explicar en términos tácticos. Miren, la táctica que utilizaban los cristianos, la táctica más aquilatada, más característica, es la carga de la caballería pesada. Para eso hacía falta que el contingente de caballeros mantuviera la disciplina, se mantuviera compacto y que chocara contra las filas de los enemigos. La táctica que habitualmente utilizaban los musulmanes, especialmente los norteafricanos, que es la que les dio la victoria, por ejemplo, en Alarcos, era una táctica de caballería ligera, que permitía envolver por los flancos y atacar, o bien por el lateral, por los flancos, o bien envolver por completo a un ejército y atacar su campamento. Eso fue lo que ocurrió en Alarcos. Eso fue lo que parece que ocurrió también en Zalaca, cerca de Badajoz, un siglo antes, ¿no? ¿Qué ocurrió en el campo de las Navas? Pues que el terreno no lo permitía. El terreno de las Navas es demasiado estrecho y además en los bordes, afortunadamente conocemos el campo de batalla, en los bordes hay unos barrancos, de forma que las alas del ejército islámico no pudieron envolver a los cristianos, pero los cristianos sí pudieron desarrollar las cargas de caballería. Luego, y en eso tiene que ver, eso enlaza con la segunda pregunta, la de López de Hago, que ahora le contestaré. Luego, ¿es posible explicar en términos tácticos la derrota de un ejército que posiblemente duplicaba al ejército cristiano? Sí, es posible explicar. Sencillamente, sí es posible explicar. Porque el terreno tiene mucho que ver en el desarrollo de la batalla. Como le acabo de indicar, la carga de la caballería se hacía mediante una sucesión de oleadas de carga. No era una sola carga, sino que había un cuerpo de vanguardia que actuaba, que chocaba contra el enemigo. Cuando el enemigo empezaba a absorber el impacto de esa primera carga, llegaba la fuerza, el refuerzo del cuerpo central, y cuando el cuerpo central empezaba de nuevo a debilitarse, como consecuencia del choque, cuando el choque empezaba a ser absorbido, entonces entraba en juego la retaguardia, que por cierto en este caso es donde estaban los de Reyes, en la retaguardia. López de Haro ocupó la vanguardia, y efectivamente hay un momento, por cierto, hay una historia muy interesante. López de Haro había participado también en Alarcos, y en Alarcos se le había acusado de huir, y cuando estaba dispuesto, según una crónica tardía, seguramente es un elemento legendario, pero tiene cierto interés, en una crónica tardía, López de Haro, en la vanguardia, iba con su mesnada señorial y le acompañaban sus propios familiares, incluyendo su hijo. Y su hijo, Lope Díaz de Haro, le dijo a su padre, según esa historia tardía, le dijo a su padre: ojo con huir, acuérdate de la vergüenza de Alarcos. Y el padre le contestó al hijo: antes te dirán hijo de puta que no hijo de traidor. Bueno,
Pues efectivamente el papel de Diego López de Haro en la vanguardia fue muy importante. Es verdad, eso ya no lo sabemos, y eso sí forma parte de todos los tópicos, de todas las historias que se fueron generando en torno a la batalla, que también se atribuye a López de Haro el asalto al último cuerpo almohade, al reducto fortificado donde estaba el califa almohade. El califa almohade se había colocado en una posición de retaguardia, rodeado por su guardia negra, que ocupaba una posición fija sobre el terreno, y por tanto el último paso en la batalla era asaltar lo que las fuentes llaman el palenque, ¿no? Y algunas de las tradiciones atribuyen a López de Haro ese mérito, el de haber asaltado, y creo que además hay algún cuadro muy famoso de la batalla que, en la que está López de Haro pasando por encima de la Guardia Negra, ¿no? de los esclavos negros. La Guardia Negra eran esclavos militarizados, ¿no? También es verdad que ese último acto la tradición atribuye al rey de Navarra. En la fortificación de ese último reducto había una serie de elementos, de escriños que estaban encadenados, ¿no? Y algunas fuentes interpretan que los que estaban encadenados eran los negros de la Guardia Negra para que no huyeran. Eso no tiene demasiado sentido, porque si encadenas a la gente no se pueden mover. Bueno, en fin. En cualquier caso, lo interesante es que la leyenda que atribuye a Sancho VII de Navarra el asalto al palenque es lo que explica que en el escudo de Navarra, y ahora en el escudo de España, estén las cadenas. Si ustedes van al monasterio de Roncesvalles, allí verán las cadenas de las damas. No hay realmente ningún testimonio que permita afirmar que eso ocurrió. Eso es una de las muchas historias que surgen alrededor de una batalla. No sé si le he contestado. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es el peso de las órdenes militares y los templarios en la batalla? Bueno, de los templarios ya digo que poco. De las órdenes militares, relativamente. Miren, una forma de evaluar la importancia que se le da a un contingente determinado. Los contingentes, los ejércitos medievales no son ejércitos profesionales. Son una aglomeración de milicias, aportadas por nobles, López de Haro, aportadas por ciudades, las ciudades tenían su propia milicia, aportadas por eclesiásticos, los obispos tenían su propia milicia, y aportadas por las órdenes militares. Pues en esa aglomeración heterogénea, esa composición heterogénea, el valor que se le otorga a un contingente se puede medir por el lugar que van a ocupar en el campo de batalla. Y sin duda se le da más importancia, se le da más peso a los efectivos que se sitúan en la vanguardia. Pues bien, en las normas de Tolosa ninguna de las órdenes estuvieron en la vanguardia. Hay que pensar que las órdenes militares eran contingentes muy pequeños. Es verdad que eran especializados, que tenían experiencia, porque eran un cuerpo profesionalizado, realmente era una élite. Pero numéricamente no eran demasiados. Los caballeros, quiero decir, de una orden militar eran muy pocos. Entonces, al menos en las navas no ocuparon un papel central. Fíjense, en Tierra Santa, templarios y hospitalarios se reservaban, en el ejército del rey de Jerusalén, se reservaban la vanguardia. En los ejércitos hispánicos, no. Y en el caso de los templarios, además, se da la circunstancia de que el temple era una orden muy minoritaria en la península ibérica. Tenía importancia en Portugal, por ejemplo, tenía cierta importancia en Aragón, pero en Castilla y León no. Recuerden que el contexto hispánico había propiciado que aparecieran órdenes ibéricas, órdenes hispánicas, Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, bueno, una serie de órdenes. Claro, y esas órdenes estaban mucho más implantadas que las llamadas órdenes internacionales, en la península ibérica, quiero decir, como el hospital o como el temple. El temple estuvo presente, y de hecho, si no recuerdo mal, el maestre del temple muere en la batalla. Y es verdad que se entregaron a fondo, porque de las 3 o 4 órdenes que participaron, de las que tenemos constancia que estuvieron allí, los 4 maestres murieron. 3 murieron en la batalla y 1 inmediatamente después. Es decir, que esa gente se bregó en la batalla, ¿no? Pero después no tuvieron una posición, digamos, privilegiada, porque ellos, que entendían que eran guerreros,
Tuvieron como un privilegio estar en la vanguardia, ¿no? No estuvieron en la vanguardia. Sí. Solo una cosita, ¿por qué Alfonso IX de León no participó en la coalición? Por dos razones. En primer lugar, porque Alfonso IX estaba enfrentado con Alfonso VIII desde hacía mucho tiempo, desde hacía décadas. Había un litigio territorial en la zona de Tierra de Campos. Saben que unas décadas antes el reino de Castilla y de León se había unido, bueno, en tiempos de Alfonso VI, el conquistador de Toledo. Bueno, me voy a recontar un poquito más. El padre de Alfonso VI, Fernando I, que es el primer rey de Castilla, se había convertido también en rey de León y unió la corona. Después la repartió entre sus hijos, hubo una guerra civil en la que participó Alfonso VI contra su hermano Sancho II, aquel de quien el Cid fue posiblemente alférez, su servidor. El caso es que después de la muerte de Sancho II, pues Alfonso VI volvió a reunir el reino, lo dejó en herencia primero a su hija Urraca y después al emperador Alfonso VII, pero Alfonso VII dividió el reino entre León y Castilla, volvió a dividir. Oye, en esa división hubo una zona fronteriza entre los dos reinos, la Tierra de Campos, que fue una zona de fricción durante décadas entre los dos reinos. Como consecuencia de esas fricciones, las relaciones entre León y Castilla siempre, desde los años 70 del siglo XII, habían sido bastante malas. De hecho, los reyes leoneses en varias ocasiones, no solo Alfonso IX, también su padre, Fernando II, se había unido a los almohades en contra del reino de Castilla. Eso ya había ocurrido en varias ocasiones. Es decir, la relación entre León y Castilla era muy mala. Cuando en 1195 se acordó un acuerdo para que el rey de León participara en lo que después fue la batalla de Arcos, pues como Alfonso VIII se adelantó, cuando Alfonso IX llegó a León, ya no había nada que hacer. Se volvió y entonces se alió otra vez con los musulmanes y como el rey de Navarra para atacar a Castilla. Claro, eso era muy difícil de recomponer. En todo caso, lo que consiguió el Papa es que Alfonso IX se abstuviera de aprovechar la campaña de las Navas para atacar la frontera castellana. Hasta ahí llegaba el compromiso. Pero además había otro problema. Y es que Alfonso IX, en estos momentos, está en guerra con el reino de Portugal. Por tanto, ni Portugal, ni el rey de Portugal, ni el rey de León están en condiciones de emprender una campaña en la frontera castellana, sabiendo que sus fronteras con el vecino, con Portugal, o al revés, Portugal respecto de León, podían peligrar. Por eso ninguno de los dos monarcas participaron. Sí. Vamos a hacer una pregunta más. Bueno, hay dos, tenemos dos. Pedro tiene, luego después. Pedro. Hoy, leyendo algo sobre las Navas de Tolosa, he visto que había un montón de obispos que participaron. Sin embargo, me extraña que el de Coria no figura. No sé si participó o no participó, pero me extraña que figurara el de Plasencia, porque debe ser el primer obispo de Plasencia, o el segundo, vamos. Sí, claro, porque Alfonso VIII fundó Plasencia. Y nombraría seguro que igual que cuando conquistaron Coria, nombró un obispo, él nombraría un obispo, no sé si fue el primero o el segundo. Quisiera saber si es verdad que el obispo de Coria no participó. Tiene sentido que no participara, ¿no? Sí, tiene. ¿A quién? ¿De qué reino? ¿A qué reino pertenece Coria? Al reino de León. Y el reino de León no participa. ¿A qué reino pertenece Plasencia? Al reino de Castilla. No tiene sentido que el obispo de Plasencia estuviera presente. Tiene sentido histórico, sí, que no estuviera el obispo de Coria. No lo sé, tendría yo que revisarlo de impresión, de memoria no lo sé. Pero sí a priori me salta que de la misma forma que no está el arzobispo de Santiago, por ejemplo, o el obispo de León, que no estuvieron de Coria. Eso me cuadra. Eso me cuadra. Por cierto, a propósito de las relaciones entre León y Castilla, el Papa le había mandado al arzobispo de Santiago que si el rey de León se movilizaba contra Castilla, lo excomulgara inmediatamente. O sea, que estaba avisado. Estaba avisado. Sí, hola. Yo quisiera preguntar si podríamos conocer, bueno, brevemente, porque ya estamos al final, detalles de la otra parte, del ejército enemigo, qué componentes tenían,
Porque aprovechando la pregunta anterior, me parece recordar que en el mundo musulmán habría un equivalente también de las órdenes militares, los voluntarios de la fe, creo que están en los ribats. No sé si en tal caso hubo participación, creo que Rabat o la Rábida tiene la toponimia de este tipo de monasterios. No sé si tuvieron algún tipo de participación y bueno, si podemos conocer un poco qué contingente étnico, qué grupos había en la batalla. Sí, sí. Pues el contingente almohade, igual que el contingente cristiano, era el contingente, los almohades eran ejércitos muy, muy heterogéneos. Recordad que el imperio almohade no es más que una federación de tribus bereberes, que se reúnen en un momento determinado, que además se le dota de un contenido religioso, en este caso de reforma religiosa, la reforma almohade, y eso le otorga una cierta unidad, pero sin perder la base tribal. Por tanto, el ejército almohade está compuesto, por una parte, de tribus almohades, es decir, tribus bereberes, que participan del movimiento religioso, desde el primer momento. Hay otras tribus bereberes que también participan del movimiento almohade, pero que se han incorporado al movimiento con posterioridad. Y se distinguen unas de otras, no son iguales. No es lo mismo, no era lo mismo ser almohade de primera hora que almohade de segunda hora. Después había otras tribus bereberes que también participaban en los ejércitos almohades, de los califas, pero que no eran almohades, eran bereberes, pero no eran almohades. Muchos de ellos eran tribus que habían participado en una federación tribal anterior, en la almorávide, que se habían enfrentado a los almohades, que finalmente el movimiento almohade acabó disolviéndose, y algunas de esas tribus, sin pasar a participar del movimiento religioso almohade, acabaron uniéndose en ocasiones a ella. Eso eran, digamos, por lo que respecta a los efectivos bereberes, almohades y no almohades. Había otros efectivos muy importantes que eran los andalusíes. Los andalusíes formaban lo que se llama el Yum Califal, es decir, el ejército profesional. Es curioso, pero las tribus no formaban un ejército profesional, las tribus bereberes, pero había un contingente andalusí muy importante que sí eran profesionales, que estaban a sueldo del califa. Y también hubo, por tanto, andalusíes, el contingente profesional, el Yum Califal, que se llama, que participaron del ejército. Por otra parte, dentro del ejército almohade había dos grupos especializados que eran muy interesantes, que eran los árabes. Los árabes eran tribus árabes del norte de África, insisto, no bereberes, sino árabes, que eran grandes jinetes y que estaban especializados en el uso del arco a caballo. ¿Recuerdan ustedes lo que les he dicho acerca de los movimientos envolventes? Pues los arqueros a caballos árabes tenían un papel fundamental cuando se enfrentaban con otro contingente, porque practicaban una táctica de huida fingida. Es decir, ellos atacaban, lanzaban las flechas, ponían nervioso al enemigo, el enemigo salía en persecución de estos arqueros, disolvían su formación. Recuerdan que la carga de la caballería es efectiva solo si mantiene la coherencia. Pues lo que conseguían era disolver esa coherencia, y entonces cuando parecía que estaban huyendo, se volvían y volvían a atacar. Eso es lo que llaman la táctica del tornafui. Es una táctica muy bien conocida. Bueno, pues los árabes eran otro de estos contingentes. La Guardia Negra califal. La Guardia Negra, que formaba un pequeño ejército, una guardia personal de los califas, formada por subsaharianos, negros subsaharianos, que eran esclavos. Pero la institución de la esclavitud militarizada tiene mucha tradición en el mundo islámico. Y por último estaban los voluntarios de la fe. ¿Se puede comparar a los voluntarios de la fe con las órdenes militares? No. Los voluntarios de la fe son personas muy religiosas, son ascetas. Ascetas que llevan una vida religiosa muy rigurosa. Por eso en ocasiones se apartan de las ciudades, de las villas, de las alquerías, y buscan refugio, o se refugian, se reúnen en una especie de conventos, de ahí es donde viene esa confusión, que son los ribats. ¿Qué es lo que hacían en los ribats? Pues lo que hacían en los ribats era una vida ascética, casi podríamos decir que monacal. Es decir, cumplían rigurosamente todas las obligaciones del Islam. El ayuno, la abstinencia, la oración, todos. Pero recuerden que una de las obligaciones de los musulmanes era el yihad, el esfuerzo en el camino hacia Dios,
y ese esfuerzo podía traducirse en términos militares. De forma que esos voluntarios acudían cada vez que el califa los llamaba como parte de su actividad religiosa, y acudían como guerreros, pero ellos no eran guerreros. En realidad eran hombres de religión, muchos de ellos ancianos que se habían retirado, llevado una vida ascética, que por supuesto no habían cogido una espada en su vida. Muchos de ellos eran hombres de religión, se llaman ulemas, hombres de religión, expertos en religión. Claro, pueden imaginar el valor militar que tenían estos hombres de religión, pues el que tengo yo. No, ninguno. De hecho, en las Gabas fueron colocados en la vanguardia y fueron absolutamente destrozados por la vanguardia de hombres de Aro, que lo que se encontraron fue con un montón de hombres religiosos que, bueno, que simplemente estaban buscando más que matar el martirio a través del yihad. Luego, no es comparable con la figura de los caballeros de las órdenes militares, aunque practicaban yihad, ¿no? Bueno, pues el yihad ideológicamente lo podemos comparar con la Guerra Santa, pero esos efectivos al menos, esos voluntarios de la fe, esos en concreto, no, eran más bien. De hecho, lo conocemos muy bien, porque en el Islam, en Al-Ándalus, hay una tradición de biografías de ulemas. Y han sido estudiadas. Conocemos dónde nacieron, dónde predicaron, dónde estudiaron jurisprudencia, cuándo hicieron la peregrinación a la Meca, y hay una relación de ulemas, insisto, hombres de jurisprudencia, de derecho. El derecho islámico está basado en el Islam, y por tanto los hombres de religión son juristas, pues son juristas, y muchos de ellos murieron, y lo sabemos, lo conocemos por nombre y apellido, vamos, que murieron en las tablas, ¿no? Y era pues gente que simplemente estaba allí cumpliendo con un precepto religioso más que con un precepto militar. Bien, yo creo que llevamos 1 hora y media, se nos ha hecho seguramente cortos a todos porque seguro que hay expectación. Y ahora, después de agradeceros vuestra presencia, preguntaros si efectivamente tenía yo razón en la presentación de que el doctor y el profesor Francisco García Fil es una eminencia en la historia medieval y por supuesto en los conflictos medievales. Yo, profesor, le pediría que quede la puerta abierta para volver a Coria a hablarnos de esa otra pasión suya, que son los elementos defensivos y la guerra. Porque creo que Coria tiene mucho en el medioevo y mucho que aportar. Y ha sido un placer, creo que por parte de todos nosotros, de escuchar a un gran divulgador. Muchas gracias.